Nomenclatura náutica, curso de PER. Casco, armazón o estructura externa del barco. El casco contiene la sala de máquinas, habitabilidad del barco y bodegas. En este caso lo que vemos es un monocasco. La cubierta sería la parte o el cierre exterior del casco. Multicascos. Dentro de los multicascos tenemos varios tipos. Uno sería el catamarán, que tiene 2 cascos. Trimarán, que tiene 3, donde el casco principal sería el casco central, es el que suele tener la máquina y la habitabilidad principal del barco. Luego hay diseños tipo el pentamarán, en el que hay un casco principal y 4 cascos o más bien aletas que lo que ayudan es a darle estabilidad al barco, aunque no los podríamos considerar cascos propiamente dichos. La proa es la parte delante del barco y la popa es la parte de atrás. Si vemos el barco desde arriba, lo cortaríamos con un plano de crujía. La parte superior de este plano quedaría convertida en una línea que llamamos línea de crujía. Esto nos divide el barco en 2 bandas. Mirando de popa hacia proa, el lado de la izquierda sería la banda de babor y el lado de la derecha sería la banda de estribor. Luego cortamos a media eslora, a medio largo del barco, con una línea que llamamos el través. Esta línea la utilizaremos de referencia para coger datos del exterior del barco. Lo usaremos en navegación para situaciones y otras cosas. Esta línea, este través, está para nosotros contado a partir de la proa a 90 grados. Las amuras son las partes curvas que forman la proa del barco. Entonces tenemos amura de estribor y amura de babor. Amura de estribor, amura de babor. Las partes curvas que forman la popa se llaman aletas. También tendremos aleta de estribor y aleta de babor. Y los costados son el lado del barco, toda la parte lateral, tanto aquí como aquí. Cuando sumergimos el barco en el agua, se hundirá hasta la línea de flotación, dividiendo el barco en 2 partes. La parte sumergida, que se llama obra viva o carena, y la parte que emerge del agua, que es la obra muerta del barco. La parte curva de la obra viva se llama pantoque, por eso cuando el barco va navegando con proa en la mar y da golpes fuertes, decimos que da pantocazos, o sea, golpes fuertes con el pantoque. En algunos barcos este pantoque tiene formas rectas, entonces decimos que tiene pantoque vivo. En cuanto a la estructura del barco, tendríamos las cuadernas, que son refuerzos transversales, y los baos, que también son refuerzos transversales que van de cuaderna a cuaderna. Sobre los baos se coloca la cubierta, y la primera tabla de cubierta, la más cercana a los costados, se llama trancanil. La curva que hace el bao se llama brusca del bao. Esta curva permite el desalojo del agua que cae sobre la cubierta. En esta parte vemos la roda, que es la parte estructural que forma la proa. En el lado contrario, o sea, en la parte de atrás, en la popa, tendríamos otro refuerzo que se llama codaste. Las cuadernas, y sobre las cuadernas clavamos las tablas que formarían el forro del barco y que harían que esto sea un conjunto estanco y que pueda flotar. Aquí vemos los baos, la cubierta, el trancanil, el espejo de popa, que es la parte recta que forma la popa, y luego hay una tabla que va cerrando todo el barco alrededor en las cabezas de cuaderna, la parte superior de la cuaderna, que se llama la regala. Encima de esta colocamos otra tabla que va a modo de embellecedor y en algunos casos hace el pasamanos del barco. Los mamparos son pues como los tabiques de una casa, pero en la parte interior del barco. Nos hacen las divisiones de camarotes, salón, etc.
El plan sería el suelo interior del barco, donde pisamos. Y la sentina es la parte inferior del plan, entre el plan y la parte interior del pantoque. En este barco vemos los accesorios generales que tenemos. Balcón de proa es un refuerzo tubular que nos ayuda a no caer, lógicamente, y en la parte de popa tenemos el balcón de popa. Después tenemos candeleros, que también son piezas metálicas verticales que sujetan el pasamanos o guardamancebos, dependiendo de si es una pieza de madera o un simple cable de acero reforzado o cubierto de plástico para evitar roces. La parte recta de la popa es el espejo de popa. En cuanto a las ventanas, tenemos dos tipos. Unos, los portillos, que son las ventanas verticales que nos dan ventilación y luz. Y las escotillas, que son ventanas horizontales que nos dan ventilación, luz y también permiten el acceso al interior del barco. Aquí vemos el candelero con el guardamancebos. Esto sería una escotilla. Luego vemos la línea de vida, que es una cinta que colocamos desde proa hasta la popa para poder sujetar ahí el arnés y cuando nos desplazamos por la cubierta evitar caídas accidentales al mar. El portillo. Y ahora vamos a ver el fondeo, elementos del fondeo. Primero, definiciones. Virar sería recoger la cadena o cabo con un elemento mecánico, ya sea un molinete o un winch. Filar es soltar o dejar salir la cadena controladamente. A la pendura es cuando el ancla está colgando a flor de agua. A pique, cuando la cadena está recta. Hemos recogido cadena, está recta, totalmente perpendicular al agua y el ancla está a punto de zarpar. Levar es subir o recoger y siempre con algo mecánico. Zarpar cuando el ancla suelta el fondo. La tenemos a pique y de repente al seguir virando el ancla se suelta. Clara y libre es cuando ya está a flor de agua y lista para entrar en el escomén. Esto es el molinete, que tiene dos partes principales que son el cabirón para virar cabos. Damos 2 o 3 vueltas sobre el cabirón y ayudándonos con la mano al girar este nos ayuda a virar o recoger cabo. En el barbotén, como se puede ver, hay unas hendiduras donde encaja perfectamente el eslabón de la cadena. Entonces siempre tenemos que tener una cadena calibrada, que quiere decir que todos los eslabones tienen la misma medida y de una medida que encaje perfecta en el barbotén, si no saltaría. El freno lo utilizamos cuando aflojamos para poder soltar la cadena libremente y que baje rápidamente hasta el fondo. Cuando luego queremos volver a virar la cadena tenemos que apretar otra vez el freno y entonces viramos la cadena sin ningún problema. La boza es un nudo que se hace para quitar tensión a un cabo o a una cadena. En este caso lo hacemos para que la cadena, cuando el barco se mueve, no pegue tirones directamente sobre el molinete, porque esto provocaría averías en el eje o incluso arrancaría o podría arrancar el molinete de su sitio. Entonces hacemos una boza sobre la cadena y de ahí el otro extremo lo pasamos a una cornamusa. Las partes del ancla son las siguientes. Tenemos el arganeo, que es la anilla donde ponemos el grillete de unión que une la cadena con el ancla. Luego está el cepo, que lo que hace es evitar que el ancla quede plana en el fondo. Ayuda a que uno de sus brazos se clave siempre sobre el fondo. La caña es el cuerpo principal y luego tiene los brazos. La parte plana se llama uña o mapa. Tenemos 3 tipos principales de anclas hoy en día. El rezón, que es un ancla de 4 brazos, la Danforth, que es un ancla de 2 brazos planos, y el ancla de arado o CQR.
En cuanto al timón, consta de las siguientes partes: pala o azafrán, que es la principal para gobernar el barco. Luego hay una mecha, que es el eje de la pala, y que pasa a través de un orificio que se llama limera. Luego arriba, para accionar la pala, tenemos o caña o rueda. Hay tres tipos de timones: el ordinario, en el que el eje está a proa de la pala; el compensado, en el que el eje está a la mitad de la pala; y el semicompensado, en el que el eje estaría a un tercio hacia proa de la pala. Hélices. Las hélices, en función de su giro, hay dos tipos: las levógiras, que giran a la izquierda en marcha avante, y las destrógiras, que giran a la derecha en marcha avante. El retroceso sería la diferencia entre el avance real de una hélice y el avance teórico. A veces, por falta de presión sobre las palas de la hélice no consigue el avance para el que está diseñada. Entonces se genera un retroceso. La cavitación es cuando esta falta de presión sobre las palas genera que se dispare su velocidad, provocando vibraciones en el eje y en el motor. Aquí vemos una hélice de paso variable, en la que en este caso estaría en paso cero, y aquí tenemos ya un paso normal de avance. El paso es el ángulo que tiene la pala con respecto al núcleo de la hélice. A más paso, más inclinación de la pala nos daría más velocidad, y a menos paso nos daría más fuerza. Esta es una hélice de paso o una hélice plegable. Estas hélices se utilizan mucho en veleros de regata para evitar la resistencia o el freno que provocaría una hélice normal. Cuando vamos sin motor se plegarían, y cuando le damos al motor a avanzar, a girar, la hélice se abre, provocando propulsión en el barco. Aquí tenemos hélices para barco de dos motores. Entonces ahí trabajamos con dos tipos. Hay giro interior, como vemos aquí, en el que las dos giran hacia el centro del barco. En este caso la de babor sería destrógira y la de estribor sería levógira. Y también tenemos hélices con giro exterior. Si los ponemos al revés, el giro exterior, pues la levógira estaría en babor, giraría izquierda, y la destrógira estaría en estribor, girando derecha. Suele ser la situación más normal o común. Dimensiones del barco. Eslora. Largo del barco. Tenemos dos tipos: eslora total, que es la medida en las partes más salientes de proa y popa, sin contar las partes móviles o partes de quita y pon o atornilladas; y la eslora entre perpendiculares, que es la que se mide en las perpendiculares a la línea de flotación. La manga es el ancho, y también tendríamos dos tipos: la manga máxima, que sería la medida en las partes más exteriores del ancho del barco, y la manga flotación, que sería la medida en las partes exteriores de la línea de flotación. En cuanto a medidas verticales, tendríamos el calado, que va de la línea de flotación hasta la parte más profunda del barco, parte baja de la quilla o de la orza; el francobordo, que se mide desde la línea de flotación hasta la línea de cubierto o trancanil; y el puntal, que se define como altura de casco, sin contar quillas o orzas, o sea que lo contaríamos desde la parte alta de la quilla hasta la línea de cubierta o trancanil. El asiento es la diferencia entre el calado de popa y el calado de proa. Si un barco tiene más calado en popa, calado de popa mayor que el de proa, diríamos que estaría apopado. Si el barco tiene el calado de proa mayor que el de popa, diríamos que este barco estaría aproado.
en una embarcación pequeña, en una motora con foraborda. En este caso, este barco navegaría en aguas iguales. Aguas iguales es cuando el calado de proa es igual al calado de popa. Si en esta situación tenemos olas y notamos que el barco choca y genera excesivo golpe contra la ola y nos salpica mucho, lo que hacemos es, actuando sobre el trimado, el power trim del motor, que lo tenemos normalmente en el mando del gas, pues separaríamos el motor del espejo de popa y entonces nos levantaría la proa, lo cual haría que pudiéramos pasar por encima de las olas, reduciendo los golpes contra la ola y el salpicado sobre nosotros. Si lo pegamos demasiado al espejo de popa, lo que haría es aproar mucho el barco, lo cual no es bueno porque no es una buena condición para navegar. Los flaps actúan de una forma parecida. Bajando los flaps con un sistema hidráulico, que normalmente manejamos desde el puente del barco, harían que la proa bajase. Si lo subimos, hacen que la proa suba. Desplazamiento y arqueo. El desplazamiento es el peso del buque en función del peso del agua que desplaza, principio de Arquímedes. Se expresa en toneladas métricas, 1000 kilos. Y hay tres tipos. Desplazamiento en rosca es cuando el barco sale de astilleros sin equipar o armar. En lastre es cuando ya el barco está equipado o armado para navegar, ya tiene agua, combustibles, tripulación, víveres, etc. Y luego la siguiente condición sería desplazamiento en carga. En barcos mercantes eso puede variar, pero en un barco deportivo el desplazamiento en carga sería muy parecido al desplazamiento en rosca, ya que sería con el equipamiento corresponde y la tripulación o personas que van a realizar las travesías en él. El arqueo se refiere al volumen del barco. Se expresa en toneladas Morson, que equivalen a 2,83 metros cúbicos. En las documentaciones de los barcos nos hablan de toneladas de registro bruto, TRB. El registro y el arqueo son sinónimos, siempre expresan el volumen del barco, nunca el peso. Hoy en día, en vez de TRBs, se habla de GTs, que serían gross tonners, pero igualmente se refieren al volumen. En cuanto a terminología, un buque adrizado sería el que está derecho en el mar sin inclinación a ninguna banda. Y el buque escorado es el que está inclinado a una u otra banda. Barlovento es de donde viene el viento y sotavento es por donde se va el viento. Los buques deben reunir las siguientes condiciones para ser buques y navegar. Una, ser estancos, o sea, no puede entrar agua, sino pues nos hundiríamos. Deben de tener un sistema de gobierno, normalmente el timón, que nos lleva a una banda o a otro y nos permite ir a donde queremos. Luego tienen que ser estables, quiere decir que si una ola o el viento lo escoran, tienen que poder volver otra vez a su posición de adrizado. Tienen que flotar y tienen que tener propulsión, algo que los mueva, ya sea velas, motores o incluso remos. Los mayores problemas que tenemos en los barcos es un problema de estanqueidad, es lo más importante. Donde tenemos los mayores peligros para esto es en los váteres, que nos puede entrar agua por ello, en la entrada de toma de mar para el motor de refrigeración y en la salida del eje del motor a través del casco. El agujero por donde sale el eje se llama la bocina y para hacerlo estanco ponemos una pieza que se llama prensa estopas. Estos son dos piezas, una entra dentro de otra y en el interior hay unos cabos con grasa, sebo, que al presionar las dos piezas hacen que se cierren sobre el eje, evitando la entrada del agua del mar. Estas estopas o estopadas hay que cambiarlas cada 2 años para evitar un desgaste excesivo y una entrada de agua por esta parte. Los grifos de fondo son las piezas que permiten entrada y salida de agua
en el barco, tanto para váteres, refrigeración del motor, como la salida de fregaderos y lavabos. Suelen utilizarse válvulas de bola o cuarto de vuelta, en las que cuando la maneta está perpendicular a la tubería indica que el grifo estaría cerrado, y cuando está la maneta en sentido de la tubería está abierto. Estos grifos suelen hacerse de aleaciones metálicas que, por efecto de la acción galvánica que hay en el agua, acaban teniendo corrosión, y además corrosión interna que no vemos, con lo cual conviene que por lo menos cada 5 años los renovemos totalmente. Los invernales son desagües de la cubierta que permiten que el agua embarcada por una ola o por lluvias salga de la cubierta. Esto es muy importante porque nos podría generar este agua un peso que nos podría desestabilizar, descontrolar la estabilidad del barco. Conviene que los invernales siempre estén libres, que no haya obstrucciones y que puedan desaguar libremente, y además que tengan un caudal lo suficientemente grande para embarcar toda la cantidad de agua que podría caer en la cubierta de un barco, la bañera.